¿Cómo están mis queridos niños y niñas? Nos encontramos el día de hoy en la clase de lenguaje. Vamos a recordar, vamos a retroalimentarnos de lo que hemos estado viendo en nuestras últimas clases. ¿Les parece bien? Para eso entonces vamos a recordar lo siguiente. ¿Ya? Miren. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores estuvimos trabajando con lo que eran los cuentos? ¿Se acuerdan? Sí, excelente. Y nosotros vimos cuál era la definición, que es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios. ¿Se acuerdan los cuentos que vimos? Muy bien. Tiene un número reducido de personajes y al final de la historia siempre es feliz, ¿cierto? Empieza, por ejemplo, con había una vez, érase una vez. ¿Se acuerdan? Muy bien. Estos textos se llaman textos literarios y también recuerden que vimos otro, que era la fábula. Miren, me encantan las fábulas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos también varias fábulas? Y ustedes me dijeron muy bien que de esa fábula, de esa historia, uno sacaba una... Muy bien, pero antes vamos a ver y recordar cuál era la definición de fábula, que es una composición literaria breve en la que los personajes o animales o cosas casi siempre presentan características humanas, como por ejemplo hablar. ¿Se acuerdan de la fábula El ratón y el león? Sí, muy bien. Y siempre la fábula deja una, veamos qué deja, deja una enseñanza, ¿cierto? Como dice por ahí, las historias concluyen con una enseñanza o moraleja. Excelente. Entonces, ahora ya recordamos un poquitito más lo que hemos visto en las otras clases con los textos literarios, ¿cierto? Pero, yo tengo un problema. Tengo que mandarle el mensaje a la tía Marianela y no sé cómo hacerlo. Voy a tener que... No tengo... ¿Se acuerdan que mi teléfono se echó a perder? No voy a poder mandarle mensaje ni WhatsApp. Vamos a tener que buscar alguna manera de comunicarse con la tía Marianela. ¿Me ayudan a averiguar, por favor? Ya, vamos. Estamos realizando una retroalimentación de lo que hemos trabajado, ¿ya? Y en el video anterior también estuvimos trabajando la carta. ¿Se acuerdan que yo tenía un problema que se me había echado a perder mi celular? ¡Wow! Muy bien. Ahora acordémonos de esto. Niños, ¿me ayudaron a averiguar cómo me puedo comunicar con la tía Marianela? ¿Habrá alguna manera de comunicarse? Miren, ¿se acuerdan que yo les dije que se echó a perder mi celular? Mala. Resulta que mi computador no tiene Facebook tampoco. Ven que de repente la tecnología se echa a perder y uno de repente voy a tener que como... Parece que volver a algo antiguo. A ver, se me está como prendiendo la ampolleta. Miren, ¿alguien recuerda o alguien ha escuchado alguna vez? ¿Es una carta? Uy, sí, es una carta, pero hace mucho tiempo que no escribo una carta. ¿Y ustedes saben lo que es una carta? A lo mejor sería la manera de poder comunicarme con la tía, ¿cierto? Pero para eso vamos a tener que averiguar qué es una carta. ¿Ya? ¿Me acompañan a averiguar qué es una carta? Porque yo no me acuerdo de nada. Vamos a averiguar. Vengan, acompáñenme. Comencemos a averiguar entonces qué es una carta. Miren, es un medio de comunicación, o sea, el celular lo vamos a dejar aquí nomás porque se echó a perder. Entonces, tengo que buscar una solución para poder comunicarme, ¿cierto? Es un medio de comunicación escrito. Que alguien, un remitente, o sea, yo voy a ser el remitente, la tía Marjorie envía a otra persona que va a ser el destinatario, que va a ser la tía Marianela.
y se compone de, tiene fecha, ¿cierto? Fecha, saludo, el cuerpo, no, pues el cuerpo quiere decir otra cosa, ya, vamos aprendiendo. La despedida y tiene una firma. Ya me acuerdo, alguna vez escribí una carta. Sí, escribí cartas. A ver, vamos a ver entonces, sigamos averiguando, niños, cómo realmente se escribe para poder hacer el intento y escribir a la tía Marianela la carta. A ver, vamos a averiguar por aquí. Miren, seguimos averiguando. Y las partes de la carta, dice, cuentan con los siguientes conceptos. ¿Se acuerdan que recién vimos lo que era un encabezado? O sea, tengo que escribir la fecha del día y el lugar al que se dirige. Un saludo, tengo que... Eso, dice personal o consolidado en fórmulas establecidas. Por ejemplo, a ver, respetada tía Marianela, o señora Marianela, o querida amiga Marianela, o tía Marianela. Bueno, depende de la confianza que uno tenga, ¿cierto? Tiene una exposición, que es el asunto con los temas que vamos a tratar. Ya entendí, vamos. Despedida, escribir el nombre, dice, en la parte inferior de la carta. Y por supuesto tiene que ir mi firma clara, o bien puede llevar su nombre. Excelente. Entonces ya estamos entendiendo lo que es una carta. Esta carta no es un texto literario, no es un cuento, no es una fábula, tampoco es un poema. O sea, vamos a entrar a ver otras cosas también. Me gustó. Y esto entonces se llaman textos no literarios. Y vamos a tener que descubrir a lo mejor otras cosas. A ver, veamos. Muy bien. Ya tenemos entonces acá, tenemos los textos no literarios, que son textos informativos, que no expresan emotividad, solo entregan información. Y entre estos textos están avisos publicitarios. Muy bien. ¿Qué más están? A ver, veamos. Recetas de cocina, cómics, ¿sí? Eso lo vamos a averiguar. Ojo, ojo, ojo. Vamos a tener cuidado, ¿ya? Las cartas, sí, también las cartas. Pero aquí en los textos, ¿cierto? No literarios vamos a ir viéndolos de a poquito. Bueno, hoy día, por necesidad, tenemos que ver lo que es una carta, ¿ya? Ahora, miren, los textos literarios son aquellas narraciones que el autor expresa emotividad, o sea, la fábula, el cuento, los poemas. O sea, los textos que tienen así como dramas. Así es. Entonces, ahora, como ya estamos casi listos para hacer la carta, vamos a ver el siguiente video, ¿ya? Vamos a colocar mucha atención. Vengan, vamos. Estamos trabajando los textos informativos. Estos son aquellos, tienen un emisor, o sea, tienen un escritor y dan a conocer brevemente los hechos, si las circunstancias reales o algún tema en particular que tenga el receptor, o sea, que es el lector. Estos textos son narraciones informativas acerca de hechos actuales, redactados de forma objetiva. En muchos casos no existen diferencia con el texto expositivo, pues ambos pretenden presentar un tema determinado, ¿ya? Y como hemos visto, nosotros estábamos viendo la carta, pero hoy día vamos a ver otro más. Y esta clase también tiene relación de manera articulada con historia. ¿Por qué? Ustedes se van a ir dando cuenta entonces más adelante por qué tiene que ver con historia. Y tienen que ver también tiene relación con arte, así es, estamos trabajando de manera articulada. Bueno, miren, el texto informativo, lo que estábamos viendo recién, proporciona la información objetiva,
Bueno, sobre acontecimientos de la actualidad o interés. Ejemplo, puede ser una noticia, un relato de acontecimientos de la actualidad que despierte el interés del público. Ahora tenemos muchas noticias en nuestro mundo actual, ¿cierto? Y busca transmitir información con un estilo impersonal. Orienta y condiciona la opinión pública. Ese sería un texto informativo. Y ahora vamos a ver otro tipo de texto informativo que puede hablar, por ejemplo, de una enfermedad, como lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, de cómo los niños están en sus casas. Por ejemplo, qué juego están haciendo. ¿Verdad? Podemos hacer un artículo informativo de con cualquier argumento. Muy bien. Ahora vamos a leer lo siguiente. Miren, aquí tenemos un artículo informativo. Dice, ojo al charqui. Ese rico plato de charquicán que a veces comes en tu casa o en la escuela es de origen mapuche. Charquicán. En efecto, los mapuches preparaban un plato típico llamado, ¿cómo era llamado? Llamado charquicán, que contenía charqui, papas, zapallo, choclos y diversas otras verduras. Por la cantidad de ingredientes también le decían revoltijo. El charqui es carne sin hueso, salada y seca al sol, que ellos preparaban para guardar y poder comerla en invierno, cuando había menos alimentos. Para esto utilizaban carne de llamas, guanacos, pero en la medida en que dichos animales se hacían escasos, comenzaron a usar caballos viejos que ya no les eran útiles. Actualmente, aún se fabrica charqui, aunque en cantidades más pequeñas y empleando para ello carne de vacuno o caballo. Por su fuerte sabor y por ser un ingrediente importante y muy sabroso, para preparar ricas comidas, el charqui siempre fue muy apetecido. Quienes disponían de él debían estar muy atentos para que nadie se lo llevara. De ahí que tienen que poner el nombre, ¿cierto?, a ojo el charqui. Hoy en día, ojo al charqui quiere decir lo siguiente. Es una expresión para indicar que debemos cuidar algo que queremos disfrutar más adelante o simplemente frente a algo que puede representar un peligro o una amenaza. Excelente nuestra lectura sobre el artículo informativo de Ojo al Charqui. Este artículo está relacionado con los mapuches. ¿Se acuerdan de los mapuches? Que eran varias familias emparentadas que formaban un clan o que eran llamadas también lob. Y era el núcleo básico de la sociedad. Nosotros estuvimos trabajando y conociendo cómo eran los mapuches en la clase de historia. La clase que ustedes tendrían que haber visto. Bueno, ellos, en caso de peligro, los levos se agrupaban formando un... Muy bien, estamos poniendo mucha atención. Ustedes tienen que ir junto conmigo, bueno. En la clase de hoy día, entonces, estamos trabajando con los textos informativos, ya, un artículo informativo. Y la clase anterior trabajamos con la carta, ya. Estamos leyendo entonces un artículo informativo de los mapuches. Esto nos permite tener información acerca de ellos, ya, y darnos cuenta cómo ellos vivían y cuál era su comida, cómo cocinaban. Leímos Ojo al Charqui y vamos a realizar una actividad con esta lectura. Bueno, así que vamos a tener mucha atención. Recordamos entonces que estamos trabajando y hemos estado viendo el texto informativo y lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a repetir porque así a ustedes les queda más claro, ¿ya? Acuérdense entonces que en este texto informativo hay un emisor que es el escritor, ¿ya? Y hay un receptor que es el que, muy bien, que es la persona que está leyendo. Por ejemplo, ahí el texto informativo que me están entregando es una carta, ¿ya? Y también tenemos las noticias. Un texto informativo es un tipo de texto que a través del cual
El emisor, ¿cierto?, da a conocer al receptor algún hecho o alguna situación. Por ejemplo, nosotros aquí, les voy a soplar ya. Nosotros en Ojo al Charqui estamos viendo sobre los mapuches, ¿cierto? Y en este caso, los lectores, ¿quiénes van a ser? Los que van a mirar el video, ¿cierto? O sea, muy bien, o sea, ustedes, excelente. Vamos entonces, ya estamos preparados porque vamos ya a comenzar nuestra actividad, pero les quiero decir y les quiero contar que el texto informativo debe ser sobre todo formal, en cierto modo. Este es diferente del que utilizamos día a día para comunicarnos en forma oral. Yo no puedo decirle, oye, ¿cómo está ahí? No puedo hablar así. Tiene que ser de una manera más educada, ¿ya? Y diferente. Esta diferencia radica en que se debe ser un lenguaje ejemplar, preciso. El análisis del texto informativo es que si se basa en poder responder las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¡Wow! Muy bien. Entonces yo tendría que responder estas preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ya, mis queridos niños, ahora vamos a realizar la actividad en su cuaderno y para eso tienen que haberme puesto atención en lo que leímos, Ojo al Charqui. Si no, pueden retroceder y leer o escuchar la historia, el artículo informativo que leímos, ¿ya? Van a copiar las preguntas en su cuaderno con muy bonita letra. Entonces, vamos a trabajar la primera pregunta, que es ¿qué es el charquicán? ¿Se acuerdan de lo que yo leí? Si no, lo pueden volver a retroceder, ¿ya? Vamos con la número 2. ¿Cuál es el origen del charquicán? Excelente, muy bien. 3. ¿Qué significa la frase ojo al charqui? Ustedes van a ir desarrollando las preguntas y las respuestas de manera muy clarita y completa. Y por último, ¿qué es el charqui? Acuérdense de lo que yo les hablé, les comenté. ¿Qué era? Bueno, ustedes se tienen que acordar que es de un animal vertebrado. Muy bien. Ya, mis queridos niños, entonces ustedes me van a enviar la tarea al mail o la pueden enviar al WhatsApp. Bueno, y nos vamos a estar encontrando en las clases en vivo, donde nos vamos a estar retroalimentando nuevamente. Ya, mis niños queridos, cuídense muchísimo. Nos estamos viendo entonces en las próximas clases y recuerden enviar el material al mail o al WhatsApp y sigan cuidándose igual como lo están haciendo ahora. Bueno, con mucha responsabilidad. Ya, mis queridos niños, cuídense muchísimo y nos estamos viendo en otra oportunidad. Recuerden enviar sus actividades.